¿Cuáles serán los conocimientos previos que tienen las personas que van a asistir a esta reunión o que van a tener acceso a este material a través de los archivos y de los registros que quedan de la actividad, por un lado? Y por el otro lado, una propuesta temática que con toda seguridad nunca en el instituto se enfocó de esta manera. Probablemente desde la psicología del aprendizaje trabajaron las teorías de forma aislada, tal teoría, tal otra, tal otra, tal otra. Desde la teoría del desarrollo trabajaron tal teoría, tal teoría, tal teoría, pero que frente a la situación de pensar cómo se desarrolla la apropiación de un conocimiento desde el punto de vista psicológico, porque acá tenemos que tener cuidado cuando ustedes vayan a redactar en el concurso, si saliese el tema, que no se pueden desviar a la línea didáctica. La didáctica es didáctica y la psicología cognitivo, psicología del aprendizaje, es marco psicológico, marco de sustento. Estos son dos grandes aspectos que debemos tener en cuenta, por un lado. Por el otro lado, díganme, yo hoy prendo la radio, decía 100% de humedad. ¿Qué es eso? Para mí, prendo y me dice 100% de humedad. ¿Qué es eso? Una información, ¿verdad? Esa información que yo recogí solo de prender la radio y que me diga 100% de humedad, ¿qué significado tiene para mí como persona en mi vida? ¿Para qué me sirve esa información? Para tomar determinadas decisiones. El tipo de decisiones que voy a tomar con 62 años de vida, ¿serán las mismas que puede tomar mi mamá con 80 o que puede tomar mi nieta con 3? A pesar de que las 3 escuchamos la misma información. ¿De qué depende la decisión que voy a tomar a partir de esa información? De experiencias previas, de los intereses, de las actividades que tenga prevista, de los estados de salud. O sea que hay, y fíjense que aparecieron cosas distintas, aparecieron intereses que tiene que ver con la subjetividad, que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con lo propio. Aparecieron experiencias que tiene que ver con mi condición personal, pero en vinculación con ¿qué? Las experiencias, ¿cómo se obtienen? Con lo vivido. ¿Y lo vivido dónde se vive? En una sociedad. Por lo tanto, acá aparecen intereses, elementos subjetivos, aparecen experiencias, relaciones de la persona con el entorno, pero aparecen las actividades, y esta actividad es externa a mí. Yo tengo que vivirla, cumplirla, hacerla. Y a lo mejor yo los días miércoles podría decir, 100% de humedad, qué bueno, hoy no salgo, porque los días miércoles yo no trabajo obligatoriamente como los martes y los jueves, que estoy todo el día afuera, ¿verdad? Entonces, podría haberme sucedido que esa noticia a mí me significara algo como me significó ayer: trastorno, humedad, mojarse, el cabello, los zapatos, todo. Que un alumno que llegó a clase a las 6:30 de la tarde, que venía, no sé, del Borro, de Casaballe, de Casabó, empapado hasta la rodilla, las piernas mojadas, y que se sentó al lado de una estufa y que puso a secarse, y los demás le decían, ¿qué haces? Te va a hacer daño. Que decía, pero hasta las 10 de la noche, mojado así, tampoco me puedo quedar. Fíjense, experiencias diferentes a partir de la misma información. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a pensar que cuando yo tengo que definir apropiación de conocimiento, tengo que saber de qué hablo cuando hablo de conocimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar del conocimiento, a mí me gusta mucho esta postura de Astolfi, que presenta
que para que se produzca un conocimiento, tiene que haber una información, tiene que producirse en la persona alguna transformación para que esa información sea recogida, pero con eso no basta, dice él. Para que yo pueda hoy estar diciéndoles esto, ese conocimiento que yo he ido acumulando a través del tiempo tiene que tener un proceso de distanciamiento de mi subjetividad para que yo lo pueda poner en ustedes otra vez. Y a esto es mucho más que conocer, esto es saber. Entonces ahí aparecen, y fíjense que yo les puse, ¿quién es ese personaje? La sirenita, ¿verdad? Entonces cuando yo pongo la imagen de la sirenita y alguna de ustedes pudo saberlo y otras capaz que no, ¿quiénes saben qué es la sirenita? Los que tienen hijos. Los que tienen hijos pequeños, que han leído el cuento o que fueron a ver la película, ¿no? O que han escuchado la música. Entonces tienen una información proveniente de la audición, proveniente de la visualización. Yo pude ver a la sirenita en su monumento en Dinamarca, pude ir, pude verla, pude tocarla, ver a los niños fascinados con esa imagen de la porque ahí era un monumento a Anderson, ¿no? Y la obra más representativa de ese autor era La Sirenita, y entonces el monumento a su obra estaba representada en La Sirenita. Aparece La Sirenita, y cuando pienso en conocimiento, ¿qué me dice a mí esa imagen? Me dice que se trata de una niña que tiene forma de pez y de persona, que pertenece a un cuento, pero además transmite sensaciones. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Lo encuentro tierno o no? ¿A los niños les provoca algo? ¿Lo quieren volver a escuchar o no lo quieren volver a escuchar? Esas son las sensaciones, lo subjetivo que esa imagen me transmite. ¿Cuándo se transforma en un saber? Se transforma en un saber cuando literariamente yo tenga el dominio de la estructura de ese cuento, del contenido de ese cuento, la ubicación geográfica, histórica, la biografía de su autor, que tenga elementos que enriquezcan mi conocimiento, esa experiencia social, esa experiencia subjetiva que he realizado sobre ese cuento, para que yo lo pueda volver a objetivar, pueda decir, La Sirenita es un cuento de Anderson desarrollado en el año tal, que ha tenido traducciones a tantos idiomas, que se llevó al cine en tal momento, que la grabó fulano de tal. Entonces yo ahí estoy demostrando un gran saber referido al mismo elemento que a lo mejor era una simple información para unos, saber que existe, para otros una vivencia agradable el haber visto la película, el haber leído el cuento, y para otros haber profundizado sobre ese conocimiento como para poderlo enriquecer. Y entonces ahí aparecen las características de los tres momentos. Una información es externa al sujeto, es almacenable y cuantificable, y tiene posible circulación. Todo lo que es información circula, y en este mundo y en esta sociedad global la circulación de la información es abrumadora. Circula tanta información que también a la hora de apropiarse se corren riesgos, porque no sabemos si efectivamente lo que está circulando es lo correcto, lo más adecuado, lo más próximo a la realidad, lo más vigente, o circula o circula cualquier información. Entonces, esa información, para transformarse en un conocimiento que es subjetivo e interno al sujeto, que son esa subjetividad y emocionalidad de la persona que lo recibe, la S y la E que están puestas allí, es el resultado interiorizado de la experiencia individual, es globalmente intransmisible, porque lo que yo sé
Mi conocimiento es idiosincrásico, lo entiendo yo. Por eso cuando las personas sacan apuntes, otro no debe estudiar en apuntes sacados por alguien. Porque si Juanita sacó un apunte, lo entiende ella. Y si María va a estudiar en el apunte de Juanita, puede ser que entienda distinto y a lo mejor no entiende lo que tiene que entender. Entonces, esos elementos son intransferibles porque son idiosincrásicos. Me sirven a mí desde mi construcción interna. Ahora bien, pueden ser ininteligibles para otro. Ahora bien, cuando este conocimiento pasa a ser construido conscientemente, elaborado, reflexionado, se transforma en un saber. Y ese saber se puede explicar a través del lenguaje. Cuanto más preciso y más correcto y más pertinente es el lenguaje empleado, más comprensible es el saber a los otros. Por eso hay discursos muy bien elaborados, muy correctos desde el punto de vista científico, pero no siempre accesibles para ser transformados en información. Porque si el lenguaje no es comprendido por el otro, es muy difícil de que pueda significar información que después se pueda transformar en conocimiento. Y esto es muy importante para pensar qué le pasa a los niños de los contextos de deprivación cultural cuando el maestro emplea vocabulario que el maestro da por supuesto que el otro conoce y que el niño no tiene idea del significado de esa palabra. Entonces, en la construcción social del aprendizaje, los docentes tenemos que tener un gran cuidado en qué expresión, qué lenguaje utilizamos para que este saber que acumulo sea accesible al otro para que empiece a construir su conocimiento. Si eso no se da de esa manera, difícilmente el niño será promotor de aprendizaje. Va a ser un receptáculo de información, pero no un posible constructor, porque lo que le estoy dando no lo habilita porque no lo entiende. ¿Queda claro esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa entre la información y el conocimiento? En palabras de Ausubel, se tiene que dar una adjunción obliteradora. ¿Qué es una adjunción obliteradora? Es una relación de mi información anterior con la nueva información. La relación, la acomodación de la información anterior con la nueva información, a lo que Ausubel llama la asimilación significativa, no se transforma en un A más A, como que le agrego a lo que ya tenía, sino que se transforma en una nueva estructura donde lo que yo poseía se enriquece con lo otro y que a veces se mantendrán las dos, a veces se transformará la primera, entonces, o a veces se desterrará la primera. Que eso es lo que tenemos que hacer cuando analizamos las ideas previas de los niños. ¿Para qué analizamos las ideas previas? Para conservarlas si son buenas, para transformarlas si son pobres y enriquecerlas, o para tratar de desterrarlas si son ideas inadecuadas. Porque si yo parto de una idea previa inadecuada y el niño no puede construir correctamente porque está parado sobre un error, entonces no hay posibilidad de apropiación. Que esto tiene que ver con ese concepto de adjunción obliteradora. ¿Y qué es lo que pasa entre el conocimiento y el saber? Entre el conocimiento y el saber, lo que se da es una ruptura epistemológica. ¿Por qué? Porque cuando yo genero este conocimiento, genero un conocimiento que me da certezas. Me quedo tranquila, lo sé, lo aprendí. Probablemente en este momento, con lo que yo estoy diciendo, a ustedes se les está armando
un berenjenal en la cabeza. A lo mejor de estas palabras no las han oído nunca. Adjunción obliteradora, ruptura epistemológica. Probablemente esto les haga patinar. Y ese patinaje lo que hace es provocar el conflicto cognitivo. Un conflicto cognitivo que me dice, de esto no sé. Por lo tanto, tengo que intentar informarme para integrarlo y para poder construir mi concepto, mi conocimiento. Desde ese lugar entonces, el saber será una cabeza abierta, que eso es lo que no siempre vemos en las personas. A veces encontramos personas que aprendieron una cosita así y después no admiten que el otro piense de otra manera. Porque como yo sé esto, entonces cuando el otro me desafía con otra propuesta, le digo no. Ustedes pónganle el nombre que quieran, yo tengo algunos en la cabeza. ¿De quién puede actuar así? Entonces el otro me dice no, eso no, pero ¿por qué no? ¿Tiene fundamento? Cuando en ese no hay fundamento, es porque está aferrado a un conocimiento y no ha podido hacer la ruptura epistemológica que le habilite a tener distintas informaciones. Y después, cuando yo trabajo desde el lugar del docente académico, tengo la obligación de conocer qué dice el conductismo, qué dice el cognitivismo, qué dice el sociocognitivo, qué dice la epistemología genética de Piaget, de su primera época, de su segunda época y de su tercera época. Porque tengo la obligación de saberlo para poder explicar. Si yo no tuviera ese conocimiento, lo único que puedo venir a hacer es repetir lo que a mí me da seguridad. Y a lo mejor lo que me da seguridad no es lo que a ustedes les signifique comprensión. Porque si yo les digo, respecto de la equilibración, Piaget transitó por 3 momentos diferentes, yo llegué a oír a una maestra decirme, Piaget ya fue. Entonces, cuando uno oye esas cosas, ¿en qué se basa para decir Piaget ya fue? ¿En que se murió? Sí, Piaget ya se murió en el año 81, pero desde que Piaget empezó a escribir, investigar, hasta el año 80, estuvo produciendo conocimiento y estuvo modificando su propia teoría. Y sus continuadores, sus alumnos, la escuela neopiagetiana continúa trabajando sobre esa línea. Y entonces, desde el marco originario, hoy hablamos de un tercer modelo de equilibraciones que se acerca mucho a las teorías sociocognitivas. Y entonces no podemos decir Piaget ya fue. Sí ha cambiado la concepción de etapa, porque se ha establecido lo que es un estadio evolutivo que tiene características propias, pero que tiene igualmente una continuidad de desarrollo temporal. Entonces, no es que tampoco fue, ha tenido transformaciones. Entonces, no nos podemos embarcar ni con una ni con otra, sino que tenemos que aprender a poderlas usar a todas. ¿Qué significa apropiar? Ahí viene la otra palabra del título, apropiación del conocimiento. ¿Qué significa apropiar? Y acá tenemos que tener en cuenta 2 grandes grupos de ideas. En general, uno puede encontrar adquisición e internalización. ¿Qué teórico de la psicología habla de la internalización? Que todos deben de haber leído porque hablan mucho de eso. Vygotsky. Pero yo no me puedo quedar con adquirir e internalizar, sino que tengo que lograr este otro grupo temático, este otro grupo conceptual, que no solo es adquirir lo que el otro me da, porque adquirir puede ser ir a comprar, adquirir puede ser que me lo pasen, ¿verdad? Heredar. Entonces, eso yo lo adquiero también, de alguna manera. Y de esa manera lo puedo internalizar, me lo apropio. El asunto es,
Cuando realmente se produce la apropiación, que me convenza, que lo disfrute, que sea un éxito de mi trabajo cognitivo, cuando he participado. No cuando lo he recibido solamente, sino cuando he sido absolutamente activo en participación, que puede ser cognitiva, no tiene por qué haber actividad física, pero que participe de la construcción. Y que si el maestro me dice, tienes que entender la multiplicación, y me dice, a ver, repite este conjunto 3 veces, este conjunto 4 veces, este conjunto 5 veces, y yo lo único que hago es contar el producto que me da, el resultado que me da, no he sido activo cognitivo. Ahora, si el maestro me dice, ¿qué pasa si yo a este conjunto lo repito más de una vez? El hecho de que tenga que pensar, ¿cuántas veces? A ver, lo quiero repetir 5. A ver, ¿qué pasó? Ah, bueno, ahora lo voy a repetir 3. A ver, ¿qué pasó? Y entonces ahí la mediación externa es la que va a actuar haciendo que el proceso de participación sea más ágil, menos ágil, más agradable, menos agradable, para que el niño tenga ganas de seguir en ese proceso de investigación. Entonces, adquisición e internalización, enfoque dicotómico entre sujeto y situación, y ahí aparecen los dos grandes teóricos de las líneas cognitivas, Piaget por un lado, Vygotsky por el otro, uno desde la epistemología genética y la construcción científica del conocimiento, el otro desde la construcción sociocognitiva de los saberes. Bien, pero cuando hablamos de la participación y la apropiación, aparece la participación en prácticas culturales, ser parte de la situación que se habita. Entonces yo puedo ser parte de la situación que habito si a mí se me da la opción de pertenecer. Y con esto hay que tener mucho cuidado con los niños que tienen dificultades para aprender. Al niño que tiene dificultades para aprender, el maestro inmediatamente empieza a sacarlo, a dejar de pertenecer del grupo. Lo va dejando aparte, le va haciendo otras propuestas, le va poniendo cosas de menor trascendencia, o decididamente pone la tarea, si la terminó, si no la terminó lo mismo, si copió bien, si no copió igual, y cuando le voy a corregir, todavía a veces empleo expresiones no las más atractivas para que el sujeto se sienta perteneciente, sino que digo, otra vez usted dejó de terminar el trabajo, otra vez le quedó la tarea incompleta, cuando no se la escribo, incompleto. Entonces, un tachón rojo, una cruz, para el niño, todos esos elementos son aspectos que hacen que deje de pertenecer. Y eso empieza a construir lo que Frida Díaz Barriga llama como la desesperanza aprendida. Empieza a perder el nivel motivacional porque ya sabe que haga lo que haga, para ese maestro siempre va a estar mal. O para ese padre, porque a veces pasa también lo mismo en el hogar. Y entonces después empieza con algunas conductas que nos llaman la atención. No quiere venir a la escuela, no quiere traer las cosas, oculta los cuadernos, oculta la tarea, se escapa, genera problemas de conducta. Exactamente, pero todo eso es producto de la desesperanza aprendida. Fíjense que qué contradicción de vida. Cuando por un lado decimos la esperanza es lo último que se pierde, a los niños les generamos desesperanza. Es muy triste que en el proceso educativo esas cosas se instalen. Y después está la depresión. Y después, claro, después vienen los procesos depresivos y después ahí hay otro gran riesgo. El niño que por no ser puesto en evidencia empieza a no participar, a no hablar y a quedarse quietito. Y entonces, como no molesta, tampoco
hago nada, porque no molesta, está quietito, no. En cambio el otro, el que se enoja, el que te tira el cuaderno, es enseguida empieza a provocarnos y ahí tenemos una reacción y ahí pedimos que lo estudien y ahí hablamos con los padres, pero a ese otro niño no siempre le damos la atención que se merece porque él no la reclama y nosotros no nos damos cuenta. Entonces esto tiene que ver con ser parte de la situación. Y luego aparece el proceso de apropiación recíproca, que no siempre es simétrico entre el sujeto y la cultura. Fíjense que si cualquiera de ustedes va a un lugar y escucha informaciones cualquiera, la que sea, va al cine y entiende, va a una conferencia y entiende, va a un acto político y entiende, y hay una apropiación recíproca, el grupo cultural que los recibe a partir de los comentarios que ustedes realizan está recibiendo información, pero ustedes también se han enriquecido de esa información. ¿Qué pasa en algunos contextos? ¿O qué pasa en algunas relaciones cuando el receptor tiene niveles culturales más altos que el que informa, o el informante tiene niveles culturales tan altos con respecto al receptor que la apropiación es tan asimétrica que se corre el riesgo de que el maestro hable y hable y hable y hable y el otro no se apropie de nada, solo escucha. ¿Cómo? Se empieza a perderse la comunicación porque los niveles culturales son muy asimétricos. Lo que tampoco quiere decir que los docentes desciendan su lenguaje o su estructura cultural para ponerse a la altura del otro, sino que lo que tienen que hacer es ver cuál es la línea base del otro y cómo lentamente voy provocando esa transformación. Pero para eso yo también debo prestarle atención al otro. Exactamente. Ahí es donde está. Si no lo escucho, no entiendo de qué está hablando, tampoco. Ahí es donde está ese encuentro al que Silvia Clemenson llama el encuentro del tú y el yo para construir el nosotros. En el proceso educativo y en el proceso de aprendizaje tienen que encontrarse, y Alicia Fernández dice, tiene que compartirse el deseo de aprender y el deseo de enseñar. Si no hay quereres, dice ella, no es muy difícil establecer esa comunicación de aprendizaje. Bárbara Rogoff trabaja específicamente este concepto de apropiación. Pueden encontrar, hay páginas de Bárbara Rogoff que lo explican muy bien. Entonces, ¿a qué llegamos cuando nosotros queremos entender lo que es apropiarnos como participación, como incidencia de la cultura y de la persona en esa participación? A concebir que el desarrollo y el aprendizaje van de la mano y que si nosotros queremos sociedades, estructuras institucionales, escuelas, que además tenemos un marco legal, no sé si tienen presente la ley de educación, pero la ley de educación nueva es una ley que exige mucho al docente en el respeto por los niños. Anoten, para leerlo, artículo 5, artículo 11, artículo 18, artículo 33 y artículo 41. Esos artículos le dicen, primero, que es obligación de ustedes pensar cómo van a organizar la propuesta educativa para el niño real que tienen delante. Objetivos, contenidos, metodología, actividades. El objeto, el sujeto es el niño. Entonces cuando el maestro me dice, pero tengo que cumplir el programa, cuidado. El programa lo tengo que cumplir al ritmo que los niños me van habilitando. Al programa lo tengo que cumplir con criterios correctos de selección para habilitar a ese niño que se pueda apropiar de conocimientos. Yo no puedo desarrollar un programa que pueda tener una extensión de 5 objetivos con 30 contenidos
cuando el niño no está en condiciones ni de apropiarse del primer contenido. Tengo que saber seleccionar qué es lo que no puede faltar, qué es lo que es la base para lo que viene después. Y cómo voy a trabajar para que él pueda, participando, apropiar, integrar, hacer suyo ese conocimiento. Entonces ahí nos dice que el desarrollo y el aprendizaje pueden entenderse como variaciones en las formas de comprensión y participación en las situaciones que los sujetos están implicados. Cuanto más participe correctamente en la situación, más posibilidades de desarrollo personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces con las culturas de la deprivación cultural? Lo que sucede en las culturas de la deprivación cultural es que tienen poco acceso a la participación, porque desde su entorno familiar tampoco hay una demanda de participación. Hay más bien como un conformismo, hay como un estar, bueno, tengo que comer, tengo un abriguito, tengo una escuela. Entonces cuando de pronto vemos que 3, 4 padres están haciendo un reclamo, a veces decimos, pero qué molesto, fíjate, se les da todo y reclaman. Pero a lo mejor justamente lo que están reclamando es la oportunidad de participación, es la opción de decir, aquí estoy, soy y quiero obtener algo a cambio de. Y después ahí vendrá si la solicitud es pertinente, si no es pertinente. Es lo mismo que con los niños. Una manifestación de un niño puede ser pertinente, puede ser no pertinente. Y ahí también tenemos que aprender a evaluar qué es lo pertinente en cada situación, porque de pronto se me ocurre que no es pertinente que el niño me quiera hablar. Y le digo, cállese, está trabajando. Yo he visto pizarrones atestados de cosas para que ningún niño hable y ningún niño se pare. Entonces eso no favorece la participación. La participación implica que a lo mejor una palabra, una imagen, un juguete, un animalito, yo que sé qué, un mapa, genere en el niño el que me diga, ¿para qué trajiste eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya desde ese lugar él está demostrando un interés. Y no que le diga, hoy vamos a hablar del Uruguay. El Uruguay es un país que está en América, que tiene tal forma, el más chiquito, ¿Qué hizo él? Nada. Pero si yo le traigo un mapa y donde está Uruguay le coloco un moñón celeste, me va a decir, ¿y qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué está eso ahí? Y ahí le estoy provocando, de alguna manera lo desafío a que quiera participar del descubrimiento de algo, de la palabra que hay debajo, de la forma que hay debajo, de qué representa eso, qué significa para nosotros. Y entonces todos los componentes conceptuales, procedimentales, actitudinales, volcados a una temática. Entonces, Vaquero ha hecho un precioso estudio de relación para el aprendizaje en el enfoque sociocultural y los cognitivos clásicos. ¿Qué diferencias hay? Si yo analizo el enfoque cognitivo clásico, me dice que el aprendizaje es un fenómeno mental, lo que quiere decir que para aprender quien tiene que funcionar es la mente. Un alto riesgo concebir solo eso, porque hay otro elemento muy trascendente y que hoy en paradigma de derechos humanos en los que se basa el programa, en los que se basa la sociedad, el derecho a la educabilidad es trascendente. Entonces nadie puede pensar que otro ser humano no es educable. Y entonces si yo me posiciono en un ser humano que tiene una inteligencia muy descendida, por razones diferentes de circunstancia de vida, pensaría que no es educable. Y no es correcto. Todo ser humano es educable y tiene el derecho a ser educado.
Entonces, en ese binomio de educabilidad como derecho humano fundamental, tiene que estar la enseñabilidad como obligación trascendente de los responsables del acto educativo. ¿Qué quiere decir enseñabilidad? Quiere decir saber transformar los objetos del conocimiento en accesibles a cada uno de los sujetos que tienen derecho a aprender. ¿Esto queda claro? Entonces, cuando digo fenómeno mental en exclusividad, me puedo estar quedando con una violación de un derecho. Y entonces ahí me vengo a este otro, el otro concepto, procesos mentales y corporales, centrado en la acción. Cuando leemos Mentes Educadas, el autor es Kieran Egan, es un libro de Paidós del año 99. En el capítulo 3 habla de los niveles de comprensión. Entonces Kieran Egan dice, el primer nivel de comprensión humana es somático. Toda la actividad que cumple un niño pequeño con el cuerpo, el movimiento corporal, es quien le va dando la información y el conocimiento del mundo. ¿Por qué si se pega un día contra la cuna, al otro día no hace el mismo movimiento? Porque se produjo un nivel de comprensión somático que si le dolió, mañana va a intentar no pegar de nuevo. Cuando empiezan con el sonajero y el sonajero le pega, bueno, una vez se lo dan contra la cara y a lo mejor dos, pero ya a la tercera más vale que lo dejan. No intentan que el sonajero le vuelva a pegar. Y eso tiene que ver con el aprendizaje, con el nivel de comprensión somático, corporal. Luego viene el nivel de comprensión simbólica cuando se incorpora la palabra. ¿Y cuándo se incorpora la palabra? De acuerdo a Piaget, ¿qué tiene que estar pasando en el desarrollo cognitivo del sujeto para que entre la palabra? ¿Qué se tienen que estar desarrollando? La función simbólica. Y dentro de los componentes representativos de la función simbólica tengo imitación diferida, juego, dibujo, lenguaje. Importantísimo. El lenguaje es el más elaborado. La imitación diferida, el más elemental. Que si vio una acción ayer, que yo le diga, ¿cómo hace el perrito? Mañana, cuando vio el perrito ayer, y el nenito haga guau guau y camine en cuatro patas. Entonces, ese nenito está imitando, diferido, no inmediato, después. Pero esa imitación diferida está habilitada por la construcción del objeto permanente. El objeto existe, aunque no esté a la vista. Fíjense, entonces, mamá existe aunque no esté a mi lado. Yo sé que mamá existe. Y si me caigo y lloro, ¿y por quién clamo? Por mamá, aunque mamá no esté. Tengo hambre y lloro y digo mamá, porque sé que existe y que es quien satisface mis necesidades básicas. En ese primer momento, subjetivamente, sin separación. A medida que la separación del yo y el tú se va dando, el niño empieza a reconocer en todas las personas las diferentes posibilidades afectivas y de caracterización. Entonces, la hermana es la hermana y la reconoce como tal y la ve en una foto y sabe, y a mamá la ve en una foto y sabe, y a papá lo ve en una foto y sabe. ¿Por qué? Porque ha hecho una construcción, una apropiación de las imágenes relacionada con la palabra y en vínculo con la experiencia de vida. ¿Esto queda? Bien, y ahí estamos en un nivel simbólico. Y después vendría el nivel crítico, el nivel reflexivo, que lo vamos a lograr más tarde. Pero la acción es muy importante para el derecho a la educabilidad. Segundo, proceso centralmente individual. Desde la psicología cognitiva y de las líneas piagetianas, por ejemplo, el primer desarrollo que él hace es pensar que el sujeto es el que va construyendo
su aprendizaje porque va modificando desde la acción el esquema y la estructura, pero eso se va dando en cada uno. En cambio, cuando nosotros nos vamos a los enfoques sociocognitivos, línea vygotskiana, por ejemplo, aprendizaje y conocimiento, la A, aprendizaje, y la C, conocimiento. Aprendizaje y conocimiento se producen en el seno del funcionamiento intersubjetivo, distribuido entre sujetos. Tanto es así que Vygotsky dice, nunca habrá construcción de conocimiento si no hay una actividad intersubjetiva primero, para luego producir la intrapsíquica. Entonces, mamá, hijo, Brunner le dice, las mamás desarrollan junto a sus hijos las estructuras de formatos cognitivos y sociales. Si la mamá sienta al nenito en la falda y le dice vamos a leer un cuento, abre un libro y va señalando con su dedo en el niño que no sabe leer, se construye o se instala la estructura libro de cuento, el formato cuento. Y cuando el niñito toma un libro, ¿qué hace? Lo abre de la misma manera y pasa el dedito de la misma manera y dice cosas. A veces dice de memoria lo que el otro le dijo y a veces pone las palabras que él quiere en ese, lo que quiere decir que entendió que ese papel que tiene esos dibujitos es para eso. Pero ¿cuántos niños hay que cuando llegan a la escuela no han tenido un libro en la mano? No han tenido una mamá que se sentara con ellos a leer. Nosotros en un jardín de infantes que hicimos una intervención, Tienen mamás que no saben. y que, pues, en un jardín de infantes de Nuevo París que hicimos una intervención, enseñamos a las mamás a sentarse con el niño con el libro y le dijimos, usted no sabe leer, no importa, mire el dibujito y póngale letra, diga lo que quiera con ese dibujito, cante una canción con ese dibujito, invente, pero haga que el niño se dé cuenta que esto es un libro o que aquí hay palabra y que esta palabra tiene un significado. Y que puede ser un significado agradable que me puede hacer reír, puede ser un significado triste que me puede hacer llorar, pero que transmite emoción, o que transmite información, o que transmite orden. Pero en esta letra hay algo. Y desde ahí empieza esta distribución entre sujetos de los saberes. El tercero, el contexto es un recipiente estable de los procesos de los individuos. Entonces, los conocimientos de la escuela son de la escuela, los de casa son de casa, los de la plaza son de la plaza. Entonces, en cada tarro pongo algo, pero le resulta difícil a ese sujeto vincular todos los elementos. No sé si anoche vieron Yo y tres más. Karina Viñola se fue a la Plaza Varela trabajando el conocimiento que la gente tenía o las actitudes que la gente desarrollaba frente a la higiene ambiental. En la Plaza Varela una actriz tenía una bolsa de basura. A medida que veía venir a la gente, se paraba y en vez de tirarla dentro del tacho, la tiraba exactamente afuera del tacho. La gente toda pasaba, cuanto más grande la gente, menos se molestaba. Pasaba y seguía de largo. El primero que se detuvo y le dijo, ¿por qué tiraste la basura en el piso? La basura se tira en el tacho. Fue un niño de 13 años. Lo que quiere decir que la escuela en este momento está cumpliendo un rol educativo en el control de la higiene ambiental. Al niño le permitió enfrentar al adulto y poderle decir, eso no se hace. Y después fueron dos muchachos jóvenes que venían hablando de cualquier cosa y que cuando vieron que hacía eso, porque además la muchacha lo hacía de gusto, la bolsa la daba vuelta y tiraba todo lo que tenía afuera. No es que tiraba la bolsa entera, la abría y tiraba todo por todos lados. Los muchachos le dijeron, juntá, eso no se hace. ¿Y esto qué tiene que ver?
Esto tiene que ver con que no son recipientes, sino que el sujeto tiene que estar en la situación en unidad. Yo no gano nada diciéndole a los niños, hay que cuidar el medio ambiente, si después no es práctica cotidiana situacional. Yo puedo decir adentro de la clase, al amigo no se le pega, al amigo hay que respetarlo, y el niño me escucha a mí misma hablando mal de otro, de la directora, de la inspectora, de la compañera. Bueno, entonces, la alimentación sana y vender papá. Exactamente. Eso pasa. Eso sigue pasando, eso sigue pasando. Eso sigue pasando. También le decimos que el alimento saludable tiene que tener carne magra, tiene que tener verdura, y después en los comedores le damos fideo todos los días. Entonces, o hamburguesa. Entonces, bueno, pero procura la realidad, aunque eso esté pasando, el análisis de ese comedor. exactamente, sería interesante Que no estamos comiendo bien. para que el sujeto esté en situación. La palabra en situación es inmerso en, y no por fuera de. ¿Queda claro? Bien, 4. Díganme si voy muy ligero, porque Daisy me dijo que no hablara ligero. 4. Proceso relativamente homogéneo. La idea desde la psicología cognitiva clásica es que todos aprenden igual, más o menos en los mismos momentos. Entonces está previsto que para 3 años tienen que tener tales conductas y tales aprendizajes, para 4 tales y tales, que es lo que hace que los estados y las instituciones que dirigen la educación elaboren currículum prescriptivos. ¿Por qué el programa de primero tiene tales contenidos, el de segundo tales, el de tercero tales, el de cuarto tales? Porque se estima que para esa edad cronológica, en esta realidad cultural, todos los niños aprenderían estos conocimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando llegamos a los contextos donde esa premisa no funciona, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? No aprenden. ¿Y qué hace la escuela con el niño que no aprende? A veces. Y a veces lo deja repetidor una vez, lo deja repetidor 2 veces, lo deja repetidor 3 veces. Pero ¿cuál es la propuesta en la segunda vuelta? La misma. ¿Cuál es la propuesta en la tercera vuelta? La misma. ¿Cuál es la ganancia para el niño? Ninguna. Frustración tras frustración. Entonces, esa homogeneidad genera un conflicto. Y acuérdense lo que dice Buscaglia en Amar, Vivir y Aprender, en la metáfora de la escuela de los animales, que dice: es tal la tendencia de las instituciones educativas a la homogeneización, que en una escuela de animales donde había un perro, una anguila, un conejo, un pez, la orden era que todos aprendieran lo mismo. Entonces, cuando el perro tuvo que volar, ¿qué le pasó? Cuando el pez tuvo que correr, ¿qué le pasó? Conclusión, dice, todos tuvieron fracaso, todos tuvieron daño, y entonces dice, ¿saben cuál fue el animal que cumplió con las exigencias de esa escuela? La anguila, que de nada sabía hacer todo bien, pero de todo pudo hacer algo mal. Porque saltaba, era ágil, se escurría, entonces andaba en el agua, andaba en la tierra. Entonces, de esa manera nosotros decimos, esto es lo que queremos para los niños, para construir una sociedad siglo XXI, sociedad globalizada, mundo de circulación de información impresionante. Y luego aparece del otro lado el proceso heterogéneo, múltiple, diverso en la producción de conocimientos y significaciones. Entonces, lo que a lo mejor para uno es un conocimiento con significado, para el otro es un conocimiento que no sabe para qué le sirve. Y ahora después vamos a ver algunas experiencias, no sé si han leído En la vida 10 y en la escuela 0.
la obra de Carraer, que es una investigación realizada en Brasil con los niños de la calle y el aprendizaje de la matemática. Cumplían con las operaciones más difíciles de pensamiento matemático en actividades de la calle, de ventas, de cualquier cosa, o hasta de robo y reparto del robo, y no podían resolver un problema escolar que hablaba de 10 bolitas que le quitaba 4. ¿Qué era lo que pasaba? Dos cosas: un lenguaje académico escolar que el niño no entendía, por lo tanto no sabía lo que le pedían, por un lado. Por el otro lado, ¿para qué le servía eso que le estaban pidiendo cuando él dominaba el dinero, las ventas en la calle? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Una madre de una niñita con síndrome de Down un día me dice, mire, tenía 5 o 6 años, no hablaba la nena. Me dice, mire, ¿sabe qué? La traje a la escuela porque a ver si aprende a decir algo. Nunca me ha dicho mamá. Por lo demás no se preocupe mucho, porque ella clasifica, ella embolsa, ella nos ayuda, eran recicladores. Ella sabe hacer toda la tarea. Y tenía 5 años. Para la vida de la familia, la niña ya estaba. Era brillante, se vinculaba igual con los hermanos, hacía lo mismo que todos, se defendía, peleaba, pero a la madre la preocupaba que no le podía decir mamá. Fíjense, si uno tendrá que escuchar, que hablara y que le dijese mamá porque nunca se lo había dicho. Ese tipo de cosas hacen a qué es lo que tengo que valorar cuando encuentro niños con problemas para aprender, o que el aprendizaje que yo quiero que se instale no es el que va por ese camino. Tiene que aprender, tiene que lograr el mayor caudal para poderse desenvolver mejor en el mundo, poder realizar continuidad educativa, pero tiene que significarle algo a ese sujeto. Tiene que haber asimilación significativa. Tiene que haber andamiaje de los adultos responsables para que el niño comprenda. Quinto, el conocimiento del conocimiento es un cuerpo de saberes estable, que esto es uno de los grandes riesgos de la educación. Creemos que lo que estamos diciendo es la verdad acabada, absoluta. Y cuando el niño nos cuestiona algo, lo rezongamos. Y cuando el niño nos da una respuesta distinta, sobre todo cuando hacemos evaluaciones de preguntas, una respuesta distinta, no siempre nos quedamos conformes. Cuando a lo mejor el razonamiento que el niño hizo es tan válido como el mío, aunque no llegó a la misma conclusión. Y entonces ahí venimos a este otro lado. El conocimiento es mudable, inestable, es producto de una actividad cultural que lo produce y significa. Entonces a lo mejor, para mí, el concepto de reciclaje no es el mismo que para quienes viven del reciclado. Porque para mí, la persona que recicla es una persona que trabaja con la basura, es una persona que de esa basura obtiene algunos réditos, pero para ellos es la vida. Y para nosotros también, porque si no estuvieran, no sé qué haríamos con tanta basura. Pero viste, eso no se evalúa. No, pero habría que... Eso no se evalúa porque cada vez que ellos reclaman algo, también les hacen problema. Ahora cuando reclamaban un medio de locomoción, tienen galpones atestados de motos confiscadas. La gente está pidiendo la oportunidad de tener una moto para sacar el caballo porque los protectores de animales los atacan por los caballos y no se ha encontrado una solución. Porque no es rentable probablemente, porque económicamente ¿cómo se va a hacer la devolución? Entonces, en esos argumentos no siempre el conocimiento que tiene una parte y la otra es coincidente. Pero los conocimientos entonces o son estables o son mudables. Y dentro de la mudabilidad está la oportunidad de que uno tenga la cabeza abierta y que quiera saber más. Con otro
con otra advertencia. No todo lo nuevo es mejor. Hay que saber evaluar cuando cambio, por qué cambio, qué es lo que veo mejor, por qué lo veo mejor, y no pensar que el que lo está haciendo distinto, es porque es viejo, es tradicional. ¿Cuál es el resultado educativo? A lo mejor son excelentes los dos, y bienvenido sea, y lo bueno sería el encuentro. A lo mejor, en un caso, este tiene mejores resultados, en otro caso, este tiene mejores resultados. Y hay que respetar, porque sobre el respeto es que está la aceptación de la mudabilidad del conocimiento. Sí, pero es que sin duda la gente que sale ahora de magisterio sale mucho mejor formada que en el 85. No sé. Yo ahora en estos últimos años, desde el 2006 no estoy, pero no he visto un cambio favorable en la construcción del saber de los docentes. No he visto un cambio favorable. Se han eliminado áreas trascendentes. Lo cultural, prácticamente no hay nada. Se han quitado horas de didáctica y de práctica, que es cuando uno se tiene que formar. Entonces, no sé si es mejor. Me parece que las escuelas del 85 también eran muy diferentes a las del 2013. Por supuesto, por supuesto. Me parece que también pasó. Por supuesto, yo me formé en el plan 55, pero las escuelas en las que yo hice la práctica, años 66, 67, 68, 69, eran una cosa, una realidad, que si yo me hubiese quedado con esa cabeza de aquella escuela, de aquellos maestros de práctica, era un práctico artesanal y seguía haciendo lo mismo. El asunto es que cuando uno... Hubo cosas geniales también en esa época. Por supuesto, y sigo, pero yo sigo diciendo que no hay mejor programa de magisterio que el 55. El asunto es que hay que ayornarlo, hay que adecuarlo a los tiempos, pero como estructura programática era la más completa, desde la formación cultural hasta la formación técnica. Me parece que refería a lo teórico. Pero la teoría... Lo que pasa es que la práctica Sí, te la teoría y con lo que hace concurso, con lo que Pero la teoría tiene que tener, para poder hacer bien un desarrollo teórico, tenés que también tener una referencia práctica. La docencia es praxis, es teoría con práctica. No es, porque ahí tenemos los tres modelos docentes. El técnico, el práctico artesanal, el que hace las cosas sin saber por qué las hace, que no quiere decir que sean todos malos. Hay algunos excelentes, hasta ni siquiera maestros, que enseñan excelente desde la práctica, artesanía pura. Luego estarían los técnicos academicistas, los que desarrollan unas teorías espectaculares, pero que lo ponen frente a un niño y no saben qué hacer. Y luego está el hermenéutico reflexivo, que sería el docente que esperamos tener en las escuelas del siglo XXI. Un docente que conozca los marcos teóricos diversos, pero que no se encachilen con una sola línea, marcos teóricos diversos, para poder aplicar en situaciones de vida diversa, con alumnos diversos, con aulas diversas. No hay homogeneidad. Entonces, desde ese lugar yo tengo que aprender esto, que es culturalmente el conocimiento se produce y se significa, y que a lo mejor lo que para mí es buenísimo, importantísimo, para el otro no sabe ni para qué le sirve. No voy a poder transformar. Entonces, aprendizaje se entiende como cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en actividad conjunta. Entonces, piensen nada más que en las abuelas cocinando. Cuando la abuela o el libro de Doña Petrona te dice 200 gramos de manteca, 10 huevos. Y en la misma torta la podés hacer con 2 huevos y media taza de aceite. Entonces, si a una cocinera de estas que se maneja con Doña Petrona, tú le dices, no, yo 200 gramos de manteca no uso, voy a usar aceite, y te critica y te dice que eso no está bien,
¿Por qué no está bien? ¿Porque a ti no te gusta? ¿La torta sale? ¿La torta quedó comestible? ¿La torta quedó saludable? Entonces, sirve. Y ahí está la construcción conjunta del aprendizaje y la búsqueda y la innovación. Y aquí aparece el concepto de novedad. Casi a eso le dice hoy entre líneas, ¿no? A la misma línea le puedo encontrar más de un significado. Y que, además, esto es Juana de Ibarburu. Cuando Juana dice muchachuelo de brazos cetrinos, ¿a qué se refiere? ¿En qué poema está eso? Juana de Ibarburu, El vendedor de naranjas. El vendedor de naranjas. Se refiere al color de la piel. ¿Cuántas veces nosotros en este siglo XXI decimos que es de piel cetrina? Nunca, pero el poema y la literatura nacional no puede desconocerse. Y Juana de Ibarburu no puede dejar de trabajarse. Entonces, ¿cómo el niño se apropia del mensaje de Juana si nosotros no mediamos para construir la comprensión y la participación en entender la literatura nacional? Cuando Morosoli habla de la mancha de humedad o del charco, la mancha de humedad de Juana también, el charco y lo que ve en el charco, y si yo pongo un niño adelante de un charco, el niño ve lo que hay, ¿qué hay? ¿Ve lo mismo que Morosoli? Entonces,